Hola, muy bien. Mi nombre es Javier Manatencio del grupo 3 de Mecánica de Suelos. En esta oportunidad vamos a tratar unos conceptos básicos del suelo, en este caso, ¿no? Por ejemplo, en las obras, infraestructuras, que es muy necesario la calidad y el tipo de suelo que debe de edificarse. Por ejemplo, las construcciones, eh, las, las construcciones que necesitan, ¿no?, los materiales extraídos del suelo descansan sobre ella, ¿no? Es debido a ello, una conducta ideal del suelo es muy importante, la estabilidad, el comportamiento ideal de la estructura en este caso. Por ejemplo, la importancia de la mecánica de suelos eh, se, se excede en las limitaciones a veces por la resistencia del suelo, más la generación de deformación de considerables de las estructuras. Entonces, eso lleva a un esfuerzo secundario con miembros estructurales, ¿sí? Fisuras, por ejemplo, te lleva a las grietas, al veo, plomos, inclusive después puede llegar a lo que son a los colapsos. Entonces, la ciencia, ¿no? Eh, lo que es el mecánica de suelo es una ciencia que puede estudiar el comportamiento básicamente del suelo. Entonces, ahí también podemos conocer lo que es el estrato. Es una capa del suelo con una serie de propiedades, partículas, eh, geológicamente que puede decir, es una capa de tierra, ¿no? Entonces, una cantidad puede ser homogénea o también heterogénea, ¿no? Depende del lugar. Del lugar. También existen, ¿no?, las tierras, los suelos continuo, también discontinuo, ¿no? Entonces, eh, ahí vamos viendo tipos de suelo. Eh, hay unos suelos, hay unas propiedades del suelo que es, hay tipos de suelo que se puede analizar, unos criterios, por ejemplo, suelos buenos, suelos malos. Por ejemplo, en los suelos buenos está lo que es gruesas, gris, eh, angulosas, pesadas, ¿no? En cuanto al criterio de utilizar lo que es la glarometría, el color del suelo, la forma, las partículas, inclusive su peso unitario y su nivel bueno, fre- freático, ¿no? La plasticidad es muy importante, ¿no? Y los suelos malos son lo que son finos, rojizo, redondeados, livianos, ¿no? Inclusive homogéneo. Y esos son los tipos de suelos que podemos tener. Las propiedades del suelo son lo que es la firmeza, la consolidación, puede ser la compactación también, la expansión o el hinchamiento, el hundimiento también, el hundimiento que es necesario, ¿sí? Y asienta a diferencias sus capacidades, por ejemplo, portantes o de presión admisible. Entonces, es propiedades, características del suelo que tenemos, la cimentación, ¿no? Cuán cimentado está, cuán compactado en este caso el suelo. Entonces, esas son las importancias, ¿no? Entonces, es muy importante el estudio de lo que es la mecánica del suelo, lo que es la presión del terreno que puede ser admisible, ¿no? En este caso, la tensión, las fuerzas que pueden comprimir en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, también es importante lo que es el agua del terreno, ¿no? En cuanto a la sedimentación, la infiltración y el nivel freático, como hemos estado comentando. Y también en cuanto al terreno que contiene lo que es el aire, ¿no? La porosidad, la fracción del volumen y el índice de porosidad. Mientras menos poroso es mejor el suelo en este caso, ¿no? Mientras más poroso, entonces, no es tan bueno, ¿sí? Entonces, las finalidades mecánicas del suelo es identificar clases de terrenos que existen en este caso, en variedades de lugares, verificar la profundidad y la firmeza, ¿no?, y el espesor que tiene el estrato y la forma. Identificar el nivel más alto de aguas subterráneas. Entonces, es el objetivo, obtener el valor máximo admisible que puede ser aceptable del terreno para el cálculo, que lo que es en el tema de asentamientos y conocer sus limitaciones, ¿no? Hasta qué grado las edificaciones se puede construir en este caso. Entonces es muy importante verificar también qué puede existir el terreno, qué tipo de materiales puede haber, ¿sí? Y, por ejemplo, la humedad natural, ¿no? En relación del peso y agua, ¿no? Entonces tiene que estar muy, muy estudiado en esa parte.
y eso va a dar su valor, ¿no? En esto aquí encontramos nosotros en los laboratorios, eso va a tener que estudiar. Por ejemplo, más importante también es aquí la granulometría, ¿no? Tipos de distribución de los tamaños de partículas que tiene el suelo. Entonces es muy importante tener en cuenta, como nosotros estudiantes de ingeniería civil. Y granulometría, por ejemplo, por tamizado, en normas ACTM, que es C136 que podemos encontrar, consiste en sacudir muestra de suelo a través de un conjunto eh, de mallas que tiene aberturas progresivamente más pequeñas. Entonces, ahí vamos a encontrarnos, ¿no? El tamaño de el tamizado en este caso, de la granulometría, ¿no? Granometría. Entonces, y vamos viendo, ¿no? Las distribuciones, en este caso, analizando el tipo de suelo y sus límites también, ¿no? De sus límites, sus fases, en cuanto se puede requerir. Entonces, básicamente es el objetivo del estudio de lo que es mecánica de suelos, en este caso, ¿sí? Entonces, eso sería en este caso en contexto general, en características generales.